Dios continúe bendiciendo en espíritu, alma y cuerpo. Esta es su pastora, la doctora Carmen M. Willis, de la Iglesia Casa Restauración. Estamos ubicados en la carretera 4474 en la comunidad Cherín, kilómetro 0.3 en el bello pueblo de Isabela. Esta noche tenemos algo que tenemos que discutir. Y es el poder del Espíritu Santo que nosotros fuimos sellados y que a veces por las afanes de la vida nos hemos apagado. Así que esta noche es lápiz y papel y vamos a ver qué el Señor nos está diciendo a la iglesia, a los que aceptaron al Señor Jesucristo como Señor y Salvador. ¿Qué tú has hecho con la obra del Espíritu Santo? ¿Todavía tú sigues bajo la influencia del Espíritu Santo o has apagado el fuego en ti? ¿Has perdido el gozo de la salvación? ¿Te has desviado y no sabes cómo regresar? ¿Te has desviado y te gusta donde estás? Esta noche vamos a hablar de la función del Espíritu Santo y el poder del Espíritu Santo y cómo activarlo nuevamente en nuestras vidas. Oremos. Padre Santo, Padre bueno, te quiero dar gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias porque eres fiel, justo y verdadero. Gracias, Padre amado, porque tú nunca abandonas la obra de tus manos. Gracias, Señor, porque una vez que aceptamos al Señor Jesucristo, fuimos sellados con el sello del Espíritu Santo, Señor, y somos propiedad tuya. Señor, abre nuestro entendimiento. Señor, quita todo espíritu de error que ha entrado en tu pueblo, en la mente de tu pueblo. Señor, tráelos con cuerda de amor nuevamente hacia ti, Señor. Aviva, Señor, el fuego que hay en ellos. Y el fuego del Espíritu Santo, avívalo. En el nombre de Jesús, para tu honra y gloria. Señor, restaura, oh Dios de nuestra salvación, y haz cesar tu ira sobre nosotros. Te alabamos, te glorificamos, porque tú eres bueno, porque tú eres fiel. Gracias porque nos aceptaste como pueblo tuyo. Gracias por ser nuestro Dios. A través de Jesucristo nos injertaste con Israel. Lo mismo que tiene Israel, Señor, tenemos nosotros en Cristo Jesús. Gracias. Ahora te pido que abra nuestro entendimiento, Señor, y que nosotros podamos volver otra vez al lugar donde te conocimos. Al lugar, Señor, donde te adoramos, el lugar donde te bendecimos, el lugar donde te servimos, Señor, con el mismo ímpetu, el mismo fuego, Señor, en el nombre de Jesús, para tu honra y gloria. Amén, amén, amén. Dios te bendiga, Brenda, gracias por conectarte. Esta noche vamos a hablar, porque yo pienso que a veces, en los afanes de la vida, a veces porque lo repiten muchas veces, o quizás no nos hablan suficiente, y nosotros a veces nos hemos olvidado quién nosotros somos en Cristo Jesús. Y nosotros a veces hemos perdido el gozo de la salvación. David en un momento dado que pecó, y él dice, Señor, devuélveme el gozo de la salvación. Nosotros hoy día vivimos por gracia. Y la gracia de Dios nos lleva a la fe. Y la fe nos lleva a mover la mano de Dios y a tener fe para hacer las cosas que Dios nos manda hacer. Pero nosotros solamente podemos hacer eso si estamos conectados, si realmente aceptamos al Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Porque el problema yo creo que muchas veces es ese, que nosotros hicimos como que aceptamos al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, y tenían una jerga, aprendimos la jerga de los cristianos, aprendimos cómo los cristianos actuaban, aprendimos 2 o 3 textos bíblicos y ahí se quedó. Pero nosotros, si realmente aceptamos al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, Él nos pone un sello. Dios, a través del Espíritu Santo, nos pone un sello. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. ¿Ok? Está el Padre, está el Hijo, está el Espíritu Santo. Nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Así que nosotros tenemos el sello del Espíritu Santo, el sello que dice propiedad de Cristo. Pertenece a Cristo. ¿Ok? Y una vez que nosotros entendemos eso, vamos a dejar que el Espíritu Santo fluya en nuestras vidas. Muchas veces nosotros resistimos el mover del Espíritu Santo en nosotros. O nos asustamos, o no estamos listos para servirle, o no nos dejamos dirigir porque somos iracundos, o porque somos voluntariosos, o porque creemos que sabemos más que Dios mismo, o tenemos otra agenda que tenemos que cumplir primero para entonces servir a Dios. El Espíritu Santo, el trabajo de Él es llevarnos a toda verdad y a toda justicia. Es amonestarnos, es dirigirnos. Y esta noche vamos a hablar de eso. Esto no es un cuento de camino, esto no es una fuerza que viene de momento.
y me llena de fuerza y luego me suelta. Eso no funciona así. El Espíritu Santo está contigo todos los días hasta el fin. Todos los días hasta el fin, dice la palabra de Dios. Si no, búsquelo. Yo lo voy a leer y usted lo va a buscar y usted va a ver que el Espíritu Santo es real, es verdadero. Lo que pasa muchas veces es que vienen los falsos profetas, los falsos maestros, los falsos pastores, evangelistas, apóstoles, y pegan y a ponernos carga y nos cansan o nos desvían. Por ejemplo, en un momento dado de mi vida, una persona que supuestamente era cristiana y supuestamente estaba en el Señor, se metió la gente humana, las personas humanas, a hacer y mover las cosas. Entonces la profecía como que se estaba dando, pero no funcionó, porque Dios, el Espíritu Santo dice, esto es así y así tiene que ser. Y cuando el hombre mete la mano, daña las cosas. ¿Se acuerda de Abraham y Sara? Sara metió la mano y Dios tuvo que buscar otra vía para cumplir el propósito de Dios, cumplir su propósito a través del Espíritu Santo. Antes el Espíritu Santo caía sobre la persona y se hablaba. Ahora nosotros tenemos el sello del Espíritu Santo. Ahora nosotros sabemos qué poder nosotros tenemos en Dios a través del Espíritu Santo. Nosotros sabemos la función del Espíritu Santo en nuestras vidas. Nosotros estamos conscientes que el Espíritu Santo está ahí. Dios te bendiga, Félix, Javier, Dios te bendiga, Lucy, Dios te guarde, mamá. Gracias por conectarte. Nosotros realmente le estamos dando importancia al Espíritu Santo. Ok, el Espíritu Santo no es una fuerza que viene de ti, te agarra y te suelta. No, Él vive en nosotros. Y la Biblia dice, y lo vamos a leer, que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. ¿Ok? Y el Espíritu Santo va a vivir en ti y no solamente desde que tú aceptas al Señor Jesucristo, según tú vayas metiéndote en la Biblia, vayas orando, vayas entendiendo lo que Dios está diciéndole al pueblo, según tú vas dejándote guiar por el Espíritu Santo y no por la carne o los deseos tuyos, tú vas a ver que la vida se te va a hacer más fácil. Hay muchas veces que vienen con falsas promesas, falsas cosas y uno se desanima, o uno se siente usado, o uno se siente como que, dicen que son cristianos y mire lo que me hizo. Dicen que son cristianos y tienen la jerga de Dios y mire lo que me hizo. Pero el Espíritu Santo, yo soy testigo, te va a ayudar a sanar y te va a demostrar la verdad. Y la verdad te va a hacer libre. La verdad va a quitarte ese dolor. La verdad te va a guiar, te va a abrir puertas. La verdad tiene un poder grande, igual que el amor de Dios. El amor de Dios nunca deja de ser. Entonces el Espíritu Santo hace que tú ames a pesar de. El Espíritu Santo hace que tú tengas paz a pesar de. El Espíritu Santo hace que tú vas por un camino y seas victorioso. El Espíritu Santo está ahí. Entonces tú vas a ver que el Espíritu Santo te va a conducir a toda verdad y a toda justicia. Vamos a empezar con Juan. Lápiz y papel. Usted puede hacer una tacita de café o un té, se sienta y con 2 diccionarios, 3 o 2 o 3 Biblias de diferentes edición, y usted se vaya comparando lo que está diciendo Dios al pueblo hoy. Sin el Espíritu Santo la iglesia no puede caminar. Ahí voy. Sin el Espíritu Santo la iglesia no camina. Cuando hay un montón de gente carnales diciendo una cosa y la otra y no se está moviendo la presencia de Dios, el Espíritu Santo ahí, no va a caminar. El Espíritu Santo camina cuando hay pruebas, cuando hay contienda, cuando hay indiferencia, cuando eso el Espíritu Santo te empuja a que tú ganes sobre todas esas cosas. Donde hay mucha gente aglomerada y mucha gente aglomerada no están haciendo lo que Dios quiere, no está el Espíritu Santo. Usted búsquelo a ver, porque el Espíritu Santo es una persona activa, es la tercera persona de Dios y es una persona activa y te va a conducir a la verdad. La verdad puede ser que te duela. La verdad puede ser que no te guste. La verdad puede ser que tú te sientas como, wow, ¿cómo es posible que yo no me di cuenta de esto? Pero la verdad te va a libertar. Y eso lo hace el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo tiene interés en tu vida. El Espíritu Santo quiere guiarte a toda verdad y a toda justicia. Lo que pasa es que a veces nosotros preferimos vivir una mentira que vivir en una verdad.
Y entonces cuando nosotros vivimos una mentira, el Espíritu Santo no se puede mover. Porque los que viven en una mentira son hijos del diablo, no son hijos de Dios. Porque los hijos de Dios buscan verdad y son libertados a través del Espíritu Santo. ¿Ok? Ya Dios creó el cielo y la tierra, y Él hizo su función. Él tiene el dominio sobre todo lo que ha creado. Jesucristo vino y murió en la cruz del Calvario por nosotros. No solamente murió, sino que también resucitó y ascendió al cielo. Entonces Él dijo que iba a mandar un consolador. Nosotros estamos viviendo bajo la gracia de Dios a través del Espíritu Santo. Y la iglesia tiene que aceptar esto ya. La iglesia tiene que dejarse llevar ya por Dios. Tiene que dejarse llevar por los propósitos de Dios a través del Espíritu Santo. Vamos para Juan 16. Para empezar aquí, calentando un poquito más. Juan 16 del 5 al 15 dice así. La obra del Espíritu Santo. Este está en rojo en las palabras de Jesucristo. Nos está diciendo a qué viene el Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué lo mandó? Pero ahora voy al que me envió. Él iba a resucitar. Ir a ascender al cielo. Y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Nosotros a veces nos reguindamos de lo que podemos palpar, de lo que podemos tocar. No nos reguindamos de lo que es espiritual. Dice que los verdaderos adoradores adoran en espíritu y en verdad. Para tú ser guiado por el Espíritu Santo, tú tienes que andar en el espíritu, por los principios del espíritu. ¿Vas a pecar? Eso no está libre de pecar. Pero vas a pecar menos y no lo vas a practicar. Porque el Espíritu Santo te va a conducir a toda verdad y a toda justicia. ¿Amén? Y dice aquí, pero yo os digo la verdad. Ahí va la palabra mágica, verdad. Os conviene que yo me vaya. Porque si yo no me fuere, el Consolador no vendrá a vosotros. Mas si me fuere, os enviaré un Consolador. ¿Qué hace el Consolador? Pues el Consolador hace que está junto a ti, para ti, te llama, te llama a estar al lado tuyo. La palabra identifica un intercesor, confortador, ayudador, abogado, consejero. ¿Necesitamos nosotros eso? Pues claro que sí, constantemente, porque hay mucha gente que son falsas. Hay mucha gente que están vestidos de lobo y son lobos, están vestidos de oveja y son lobos feroz. Se están vestidos de oveja y son lobos feroz. Hay gente que imitan, que sirven a Dios, pero los frutos no son de Dios. Nosotros necesitamos a este Consolador que él identifica la palabra de nosotros, intercede por nosotros, nos conforta, nos ayuda, es abogado, consejero, santo. Así que el Espíritu Santo guía a los creyentes a una mejor comprensión de las verdades del Evangelio. Por eso usted puede ver algunas personas que saben mucho de la Biblia y viven una vida diferente, y otras que saben menos de la Biblia. Hay gente que sabe muchas cosas de la Biblia, pero no están dando el fruto. Tienen conceptos aquí arriba, pero no ha bajado el corazón. Porque cuando baja el corazón hay un cambio. Hay gente que no cambia. Hay gente que repite lo mismo y lo mismo. Viven una mentira, tienen un espíritu de error. No son guiados por el Espíritu Santo porque cometen los mismos errores y se lo gozan. Se sienten importantes cometiendo el mismo error. Es más, se hacen las víctimas. Como que si ellos son tan pobrecitos, tan débiles, que no pueden hacer una decisión. El Espíritu Santo no vive ahí. El Espíritu Santo no está ahí. El Espíritu Santo no se está moviendo con libertad en esa vida. Amén. Aquí voy. Es una ayuda, es una guía. Te da fortaleza para soportar la hostilidad de los sistemas humanos. Si no hubiera sido por el Espíritu Santo, nosotros no estuviéramos donde estamos ahora. El Espíritu Santo a mí me ha recogido varias veces con espátulas por los golpes que me han dado la vida. El Espíritu Santo me ha recogido por los engaños, por las traiciones, por el juego que han tenido con mis buenos sentimientos. Si no fuera por el Espíritu Santo, yo no podría estar aquí ahora mismo, dando este estudio bíblico, ni hubiera podido seguir caminando en el Señor. Porque el Espíritu Santo es que te guía a toda verdad y a toda justicia. Dios te bendiga, Yolanda, Lucy, Dios te bendiga. El Espíritu Santo que te guía, que te sana. Mira, el Espíritu Santo te coge y aunque tú no te des cuenta, Él va sanándote,
va levantándote. No importa quién te abandonó, quién no está contigo, tú sientes como que está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y sientes una fortaleza y te sientes renovado. Porque para eso es el trabajo del Espíritu Santo. Pero tú tienes que dejar que el Espíritu Santo se active en ti. Tú tienes que dejar que el poder del Espíritu Santo se active en ti. Porque sin el Espíritu Santo tú no puedes servir a Dios. ¿Ok? Aquí vamos. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado. Él me va a convencer a mí del pecado, pero también va a convencer al mundo que están pecando para que yo le hable del Señor Jesucristo. Ellos acepten al Señor Jesucristo y entren nuevamente. Y que ellos puedan entrar al reino de Dios juntamente con uno. Pero si yo no dejo que el Espíritu Santo se mueva, el Espíritu Santo no va a poder hacer nada. Porque mi templo, el templo del Espíritu Santo es mi cuerpo. Y si mi cuerpo está haciendo cosas que al Espíritu Santo no le gusta, se va a entristecer. No va a poder operar. Una persona triste puede operar. Una persona triste puede reírse. Una persona triste puede hacer lo que Dios quiere que haga. O cualquier persona que pueda hacer que haga eso. No. El Espíritu Santo no va a funcionar si tú estás haciendo cosas fuera de la voluntad de Dios. Si estás viviendo una mentira, si estás engañando, si estás mintiendo, si estás practicando el pecado, si cometes el mismo error una y otra vez y una y otra vez, el Espíritu Santo no se puede mover ahí. Lo vamos a ver ya mismo. Porque el Espíritu Santo, cuando está el Espíritu de Dios, hay libertad. Donde está el Espíritu de Dios hay gozo. Donde está el Espíritu de Dios te pasan cosas, pero vuelve y te levantas de nuevo, porque el Espíritu Santo está obrando en ti. Ok. Dice, de pecado por cuanto no crees en mí, de justicia por cuanto voy al Padre Santo, y ya no me verás más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Ya Satanás fue juzgado. Una vez Satanás fue juzgado. Ya, ¿qué pasó con Satanás? Creía que estaba llevando a Jesucristo en la cruz, que lo iba a matar y que ya él se quedó con no. La muerte de Jesús fue la victoria para nosotros. La muerte de Jesús fue la liberación para nosotros. Fue lo que nos dio a nosotros la oportunidad de ser sellados con el Espíritu Santo. Esto no es un cuento de camino, esto es una verdad. Si todavía tú estás sirviendo al Señor y todavía tú estás caminando, es porque el Espíritu Santo está ahí. Porque sin el Espíritu Santo la iglesia no puede caminar. Sin el Espíritu Santo la iglesia no puede servir, no puede amar, no puede fortalecerse. Sin el Espíritu Santo no se puede levantar las obras, no se puede dirigir una iglesia. Tiene que estar el Espíritu Santo de Dios. Cuando hay gente ambivalente, gente que están como las olas del mal, un ratito están con Dios, otro ratito con el diablo, otro ratito con el mundo, un ratito con la carne, otro ratito con un Dios. El Espíritu Santo ahí no puede obrar, porque una casa dividida no permanece. Tú tienes que tener la casa sobre la roca. Dios te bendiga, Emily, Dios te guarde. Tú tienes que tener tu casa sobre la roca. Si está dividida en diferentes emociones, no permanece. Se va a caer. No importa qué tú hagas. Bien. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no los podré sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, las cosas que Jesucristo quería decirnos, no las podía decir porque nuestro cuerpo era débil. No soportaba, nos deja un susto y no lo soportamos. Una operación nos queremos morir. Una enfermedad nos da un catarro y los tiramos en la cama. Había cosas que Jesucristo quería decir al pueblo, pero no se iba a resistir hasta que no viniera el Espíritu Santo de Dios. Y el Espíritu Santo no es emoción. El Espíritu Santo es una convicción que tú sabes que el Espíritu Santo vive en ti. ¿Cómo tú lo sabes? Por las obras que tú haces. Es imposible tú decir que tú amas a Dios y odias al hermano. El Espíritu Santo no se está moviendo ahí. Es imposible que tú insultes a un hermano y tú nunca le pidas perdón. El Espíritu Santo no mora ahí. A mí no importa cuánto tú des, cuánto servicio tú hagas. Porque una de las primeras cosas que nosotros tenemos que aprender los cristianos es pedir perdón. Nosotros debemos pedir perdón para que el Espíritu Santo se sienta en libertad de obrar. La falta de perdón estanca al Espíritu Santo de Dios. Si tú no pides perdón, el Espíritu Santo no va a tener libertad de moverse. Ok. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Cuando venga el Espíritu Santo sobre ti, entre en ti, que tiene verdad, Él te va a guiar. Una de sus funciones es guiarte a la verdad. A veces nosotros vivimos muchos años en una mentira. Una promesa que nos hicieron,
o algo que nos dijeron, un pacto que hicieron, algo que prometieron y no cumplieron, y vivimos esperando en esa esperanza. Entonces va a venir el Espíritu Santo a decir, no, la verdad es esta. Y te va a libertar de la mentira, del engaño. Pero tú tienes que dejar que se mueva. Pero cuando Él te liberte, te va a sanar. Cuando Él te liberte, ya no te va a doler como antes. Cuando Él te liberte, no vas a estar esclavizado. Por eso nosotros cuando oramos, decimos, se rompe toda cadena, todo grillete, toda atadura. Porque hay cuerda que nos liga a la huésped de maldad, a la huésped a los gobernantes, a los potestades. Pero cuando venga el Espíritu Santo y nosotros dejamos que el Espíritu Santo obre en nuestras vidas, Él va a traer verdad. Y muchas veces la verdad nos va a doler. Muchas veces no queremos aceptarla. Muchas veces vamos a decir, pero ¿cómo es posible que se ha atrevido a hacer esto? Pero dice que la verdad te va a libertar. Va a romper. Entonces, al romper, el Espíritu Santo se puede mover en ti con más libertad. Amén. Así que tenemos que buscar la función del Espíritu Santo y tenemos que buscar el poder del Espíritu Santo para poder seguir adelante en el Señor. Amén. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que han de venir. El Espíritu Santo viene de Dios. El Espíritu Santo viene a traer a nuestras vidas los deseos de Dios en nuestras vidas. El propósito de Dios en nuestras vidas. Así que no va a hablar y no va a decir y no va a conducir al propósito de Dios. Y esto no se va a tardar un día ni 2 días. Esto es toda la vida mientras nosotros estemos en esta tierra. Porque Dios nos va a seguir llevando de gloria en gloria y de triunfo en triunfo. Y tú vas a saber que la persona tiene el Espíritu Santo de Dios por la forma que habla, por la paz que tiene, por el amor que tiene, por la forma que reacciona, aún tú ofendiéndola, aún tú engañando, aún tú mintiendo. La forma que esa persona actúa, perdón, va a dar fruto del Espíritu Santo. Porque una de las cosas que el Espíritu Santo hace es activar frutos espirituales en ti. Santo. Y te activa los frutos en ti cuando tú dejas que Él te los active. Y tú vas a funcionar a través de los frutos del Espíritu Santo. Tú vas a servirle a tus enemigos. Tú vas a amar a tus enemigos. Tú lo vas a sacar de problemas que no se merece. Tú te metiste en el problema, tú te lo mereces. Pero Dios, el Espíritu Santo va a hacer que tú le ayudes a esa persona a salir de adelante. Lo agradezca o no lo agradezca. Porque hay gente que coge las cosas como el gato, que cierra los ojos para no ver quién le da de comer. Hay gente que se roban la gloria de Dios y ellos se ponen ellos mismos como que ellos hicieron las cosas cuando fue el Espíritu Santo a través de otra persona que hizo las cosas. Amén. Así que dice, sino que le hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que han de venir. El Espíritu Santo nos revela a través de su Santo Espíritu el don de profecía, nos revela el don del Evangelio, nos revela el significado, nos abre el entendimiento. ¿Ok? Él nos abre el entendimiento para que nosotros podamos entender lo que Dios quiere, el propósito de Dios en la vida de cada uno. Porque Dios es un Dios justo. Dios no te puede condenar sin darte la oportunidad de arrepentirte, sin poner unas personas llenas del Espíritu Santo que te hable verdad, que te hable una verdad. Ahora, si tú viniste con una mentira y te creíste la mentira, entonces el Espíritu Santo revela la verdad y a ti no te gusta, eso quiere decir que algo está mal con tu caminar con el Señor. Si tú no quieres cambiar tu forma de ser, algo está mal porque el Espíritu Santo hace su trabajo. El Espíritu Santo está haciendo su trabajo. El Espíritu Santo está hablando verdad. Ahora, todo está que uno quiere cambiar y uno quiere escuchar lo que el Espíritu Santo está hablando. ¿Cómo tú sabes que el Espíritu Santo está hablando? Por la palabra. Si tú eres una persona de oración y tú estás orando no como papagayo, pero estás orando de corazón, humilde delante del Señor y tú le buscas a Dios y el Espíritu Santo te va a revelar. Él te va a decir qué es lo que Dios quiere y cómo Dios se está moviendo. ¿Cómo ustedes creen que los pastores que tienen llamado, que son fieles a Dios, pueden hacer todas las cosas que hacen? ¿Porque son magos? ¿Porque son ricos? ¿O porque es el Espíritu Santo guiando a toda verdad y a toda justicia? Y cuando usted vea que un pastor está siendo atacado, un evangelista está siendo atacado, usted ve que un profeta está siendo atacado, pero realmente atacado es porque carga
el poder del Espíritu Santo y quieren apagarlo como lo hicieron con Jesucristo. ¿Por qué mataron a Jesucristo? Porque decía la verdad. Decía que venía del Padre. Cuando usted vea que un pastor está siendo atacado y están hablando mal de un pastor, es porque ese pastor carga el poder del Espíritu Santo manifestado y está molestando. ¿Ok? Santo, eso me salió, yo no sé. Eso fue. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os hará saber. Todo lo que el Padre tiene es mío y por eso dije que tomará lo mío y lo hará saber. En otras palabras, Jesucristo está diciendo, el Espíritu Santo va a venir sobre ustedes. Va a venir el Espíritu Santo sobre ustedes y le va a mostrar lo que mi Padre Celestial quiere que ustedes hagan. Ya yo hice mi parte. Ahora el Espíritu Santo viene a hacer su parte. Pero ustedes tienen que dejar que el Espíritu Santo se manifieste. Una de las cosas que nosotros tenemos que hacer, mi gente, nosotros tenemos que pedir perdón. Yo le digo esto cada rato, yo misma, yo pido perdón por cosas que yo ni he hecho. Yo pido perdón a veces por cosas que yo no he hecho. ¿Me entiendes? Para que la otra persona sea libre. Yo pido perdón por no cumplir las cosas que Dios me mandó a hacer. Yo pido perdón por hacer cosas que no tenía que hacer. Aunque sean buenas. Son buenas, pues yo podía hacer algo mejor. ¿Entiendes? Yo pido perdón porque al cristiano se le hace tan difícil humillarse delante de Dios. Si tú no te humillas delante de Dios, si tú no pides perdón delante de Dios, tú no le vas a pedir perdón al ser humano. Y el Espíritu Santo se va a contristar. La Biblia dice y establece en Salmo el 51, David dice, Señor, devuélveme el gozo de la salvación. A veces nosotros no tenemos ese gozo de ser salvos porque tenemos muchas raíces de amargura y no dejamos que el Espíritu Santo se mueva. Nosotros a veces no pedimos perdón ni perdonamos a otras personas. ¿Y cómo el Espíritu Santo puede moverse en una casa donde hay falta de perdón? ¿Cómo se puede mover donde hay orgullo, donde hay vanidad, donde hay falsedad? No se puede mover. Nosotros tenemos que activar el gozo de la salvación, rendirnos. ¿Cuál es el gozo de la salvación? Que nosotros vinimos a Jesucristo y teníamos ese primer amor y queríamos servir a Dios y gloria a Dios, aleluya, nos aprendíamos el corito y nos queríamos servir y queríamos orar y queríamos dar estudios bíblicos, ¿sí o no? ¿Dónde está ese gozo? Una de las funciones del Espíritu Santo es devolvernos el gozo de la salvación. Yo no necesito mucha gente al lado mío para yo servir a Dios. Yo no necesito que todo el mundo me esté aplaudiendo para yo servir a Dios. Porque si el Espíritu Santo está en mí, yo tengo que tener gozo. Yo tengo que tener amor. Yo tengo que tener el don de servir. Yo tengo que tener el don de seguir adelante, aunque otros no sigan, yo sigo adelante. Eso lo hace el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo te guía a toda verdad. El Espíritu Santo te guía a justicia. El Espíritu Santo te guía a liberación. Cuando nosotros oramos, Espíritu de Dios, no oramos así. Espíritu de Dios, revélame qué tú quieres que yo haga. Dame la fuerza para yo hacer. Ayúdame a sostener esta prueba. No oramos así. Y el Espíritu Santo entonces te habla y te guía y te dice, no suena el trueno y no salen cohetes y no sale una bomba explotando y muchas estrellitas. A veces una voz pacífica, pasible. Carmen, esto es así, así, así. Me echó a llorar por la presencia y por la verdad. No te dejes confundir. El Espíritu Santo te va a guiar, te va a amonestar. No hagas eso. Te va a exhortar. Si haces esto, te va a pasar esto otro. No te quites. Si yo lo dije, yo lo voy a cumplir. No importa que tú veas. No importa cuán lejos estés. No importa cuán poder tenga. Si yo lo dije, yo lo voy a hacer. El Espíritu Santo te da ese consuelo para que tú entiendas que Dios es real. Nosotros queremos, con nuestra carne, hacer cosas espirituales. Nosotros tenemos que usar el Espíritu Santo, que es espíritu, y los verdaderos adoradores tienen que adorar en espíritu y en verdad. Entonces yo me tengo que poner en el lado del Espíritu Santo y ponerme de acuerdo con el Espíritu Santo para que el Espíritu Santo me use a mí para ayudar a otros. ¿Tú te crees que el Espíritu Santo no es el que me mueve el querer como hacer la voluntad de Dios? El que me mueve a orar por una persona. El que me mueve a perdonar a alguien. El que me mueve a hacer un favor a alguien. A veces lo quiero continuar haciendo y decir, no, ya yo te dije esta vez no.
Pero Señor, no, Él no es un patrón. Es el Espíritu Santo haciendo una obra que Dios quiere que Él haga a través de nosotros. Nosotros no podemos llevar la voz cantante. La voz cantante la tiene Dios a través de Jesucristo, a través del Espíritu Santo. Amén. Así que David oraba: Señor, devuélveme el gozo de la salvación. Nosotros tenemos gozo de salvación, o las enfermedades, las situaciones de la vida, las cosas de los hijos, los hombres o las mujeres que nos engañaron, las personas que prometieron y no cumplieron, las personas que dicen: sí, yo sé que esto es verdad, pero no cumplen. Eso no ha pagado el gozo de la salvación. Nuestros hijos se desviaron, no están sirviendo a Dios, no están haciendo lo que tienen que hacer. Eso no está quitando el gozo de la salvación. No puede ser eso, porque entonces el Espíritu Santo no puede funcionar. Físicamente yo me puedo entristecer, físicamente yo puedo llorar, físicamente yo puedo sentir como que me hicieron una mala jugada. Eso es normal, pero yo no me puedo quedar ahí. ¿Por qué? Porque se supone, digo yo, nosotros tenemos el poder de Dios. Dice que es poder de Dios para salvación. Si yo no estoy leyendo la Biblia, entonces yo no tengo poder de Dios. Porque dice que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Si yo no estoy orando, yo no tengo una comunicación, yo no tengo una línea directa con Dios. Por lo tanto, el Espíritu Santo no se va a mover. El Espíritu Santo nos conecta con Dios. Él intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Cómo tú puedes estar sin esos gemidos indecibles del Espíritu Santo ante Dios? Porque Jesucristo está en la diestra del Padre, está intercediendo, pero el Espíritu Santo lleva la oración allá a donde Jesucristo. Nosotros tenemos que volver otra vez a activar el Espíritu Santo en nuestra vida. Mire, mi gente, no solamente es hablar lengua, eso es parte de... Pero el Espíritu Santo también activa los dones espirituales en nosotros. El Espíritu Santo activa el querer servir a Dios. Yo no cambio a Dios a servir a Dios por una fiesta. Yo no creo que ustedes lo hagan tampoco, porque el Espíritu Santo se va a entristecer. Entonces, ¿cómo yo voy a hacer para que el Espíritu Santo se sienta bien? Hay gente que a veces yo me tengo que alejar de ella. Hay personas que me cargan. ¿Por qué? Porque están cargando al Espíritu Santo. Me pueden influenciar que yo me aparte del Señor. Dice el proverbio que las malas asociaciones echan a perder las buenas costumbres. Yo no me puedo asociar con gente que no están asociada con Dios y a través del Espíritu Santo, porque me van a echar a perder mis buenas costumbres. Entonces el Espíritu Santo se va a entristecer. Nosotros tenemos que buscar tener una relación con Dios a través del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo escudriña el corazón de Dios para decirle a nosotros lo que nosotros debemos hacer. Nosotros decimos que queremos estar en el propósito de Dios y queremos servir a Dios, pero muchas veces cambiamos eso por tener fama, tener reconocimiento. Estamos esperando un milagro. Si no me dan el milagro, no le sirvo a Dios. Yo le pedí algo a Dios y mira cómo está mi familia, y como no me lo dan, yo no voy a ir a la iglesia. O sea, no queremos sacrificarnos. El Espíritu Santo está ahí para guiarnos a toda verdad y a toda justicia. Está para amonestarnos. Mira, yo prefiero que el Espíritu Santo me amoneste y me exhorte a que un hombre me juzgue. David decía: yo prefiero un día en las manos de Dios que 3 en los hombres. Porque en Dios hay misericordia. Si tú pecaste, te alejaste de Dios, dejaste enfriar el gozo de la salvación, regresa. Activa los dones. Antes tú hablabas lengua, antes tú profetizabas un instrumento que los ángeles escuchaban, que se unían a ti. En la chequina de Dios bajaba, ¿entiendes? Predicabas tremendamente. Ministraba y se sentía la liberación y se sentía la sanidad. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Porque Dios nunca abandona la obra de sus manos. Si no volvemos, vamos a tener problemas. Porque sin el Espíritu Santo la iglesia no vamos a crecer. Nosotros necesitamos crecer. Nosotros somos la sal de la tierra. Somos la luz del mundo. Nosotros tenemos que tener el Espíritu Santo para poder ser esto. Por eso Jesucristo dijo: no lo dejo solo, no lo voy a abandonar. Porque hay cosas que yo quiero decir, pero ustedes en su capacidad no van a entender. Necesitan el Espíritu Santo para que usted tenga entendimiento, para que tengan sabiduría, para que puedan distinguir entre lo bueno y lo malo. ¿Qué tú crees?
Debemos activar el Espíritu Santo en nosotros. Debemos dejar de estar filosofiando y diciendo y mirando todas las redes sociales y todo lo que hablan por ahí y no meternos en la Biblia. Debemos sacar por lo menos media hora a leer la Biblia y a estudiarla y entenderla. Pablo le dijo a Timoteo, aviva la obra en ti. Aviva la obra en ti, no la dejes morir. Nosotros tenemos que estar avivando la obra. No es nadie más, somos nosotros mismos. Que pasan cosas en la vida que nos cansan, que nos desilusionan. Mírame, ¿te puedes desilusionar? Yo me he desilusionado un montón de veces. Sí, pero no suelto el Espíritu Santo de Dios. Porque el Espíritu Santo y yo somos mayoría. Y no hay nada que yo no pueda hacer a través del Espíritu Santo, ayudándome. Siempre y cuando que sea la voluntad de Dios. Hay veces que Dios me dice, corre y haz esto, pero hay veces que me dice, aquíétate. A través del Espíritu Santo, quédate quieta, calítate, carne. Quédate quieta. Que ahora me toca a mí obrar. Ya tú hiciste la parte que yo te dije. Ahora yo tengo que obrar. Y el Espíritu Santo te va a obrar. Y Dios, a través del Espíritu Santo, hace cosas. No siempre las tengo que hacer yo. No siempre las tienes que hacer tú. Ya tú hiciste lo que tienes que hacer. Y fuiste fiel. Y fuiste disciplinado. Y hiciste lo correcto. Espera que Dios va a hacer. Porque hay una parte que humanamente nosotros tenemos que hacer para que después Dios entre a hacerlo de Él. Pero tiene que ser a través del Espíritu Santo de Dios. ¿Amén? Dice Juan 14. Vamos para Juan 14. Te voy a leer unos textos ahí. Poquitos textos. No va a ser mucho. Mira lo que dice Juan 14, del 15 al 18. Esto a mí me impactó. Porque uno oye esto años atrás y qué sé yo qué, pero cada vez que tú lo lees, como que el Espíritu Santo te impacta. Y tú lo ves de otro nivel, de otro entendimiento, de otra sabiduría. Por eso es que tú necesitas el Espíritu Santo. Para que tú puedas interpretar los tiempos, lo que Dios quiere que tú hagas con el mismo texto bíblico que tú leíste 15 años atrás. Amén. Wow. Dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo os rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre. Si yo amo a Dios, yo guardo sus mandamientos, entonces Él manda al Espíritu Santo que me selló. ¿Entiendes? Y Él me va a consolar. Ya le expliqué lo que era consolarme. Él me va a consolar. No importa qué Dios me mande a hacer, no importa qué me hagan, el Espíritu Santo me va a consolar. El Espíritu Santo va a estar ahí. Y la gente puede decir, eso es embuste, eso es emoción. No es una emoción, es una verdad. Porque el Espíritu Santo es verdad. Y la verdad es servidora de Dios. ¿Ok? El Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir. Si tú no estás en Cristo, tú no recibes el Espíritu Santo. Para mí no es importante que usted se jamaquee, que hable lenguas africanas, que diga gloria a Dios, aleluya. Si tú estás en el mundo, tú no tienes el Espíritu Santo. Lo dice ahí. Porque Él no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros. Y estará en vosotros. No os dejará huérfano. Vendrá a vosotros. En otras palabras, si tú realmente creíste en el Señor Jesucristo, tú realmente lo aceptaste, tú tienes el Espíritu Santo de Dios. Si tú miqueaste, tú te hiciste como que tú lo aceptaste, para que te vieran, para que se creyeran, para lo que sea, tú no tienes el Espíritu Santo, no vas para ningún lado. ¿Y cómo uno sabe si uno tiene el Espíritu Santo de Dios o no? ¿Cómo uno sabe? Por los frutos. Si yo sé que yo amo a la gente, si yo sé que yo les sirvo a las personas, si yo, digo yo para no ofender a nadie, ¿verdad? No es por jactarme. Si yo sé que el Espíritu Santo me corrige, yo me pongo a llorar y me pongo de rodillas a pedir perdón, y yo sé que Dios está conmigo, yo tengo el Espíritu Santo de Dios. Si Dios me da los dones de lengua, me da los dones de profetizar, yo tengo el Espíritu Santo de Dios. Si yo no me quito, aun cuando otras personas se quitan, yo tengo el Espíritu Santo de Dios. Si yo le oro al Señor y creo en su oración, hoy estaba orando por una hermana que yo amo muchísimo.
Y estaba pasando por unos procesos de jurídico. Y yo estaba orando y el Espíritu Santo contestó la oración. Yo me lloré delante del Espíritu Santo. Tengo el Espíritu Santo de Dios. Porque el Espíritu Santo intercede a través de Jesucristo ante el Padre. Y no es porque la persona se lo merezca o no se lo merezca, es porque el Espíritu de Dios te mueve a hacer las cosas que tú tienes que hacer. Yo no le sirvo a Dios porque la gente responde y tengo muchos fans y tengo gente llena de la iglesia. Yo le sirvo porque yo le amo. Y porque el Espíritu Santo me conduce a toda verdad y a toda justicia. Y puede pasar todos los años que pasen. Y puede haber gente que llega a mi vida y gente que se va. Y puede ser gente que me amen y que no me amen. Pero el Espíritu Santo nunca se va. Si tú lo dejas que Él se vaya, no, si tú no lo entristeces, Él no se va a ir. Si tú aceptaste al Señor Jesucristo, le pediste cosas a Dios, le prometiste, el Espíritu Santo todavía está ahí, todavía tú tienes el sello. Lo que tienes que es activarlo. Dile, Espíritu Santo, entra en mi vida y haz todo el control de mi vida. Haz cosas que yo quiero que Dios haga a través. Entonces uno viene y hace esa oración ante Dios y Dios nos mueve. ¿Entiendes? No todo es hablar lengua. El don de lengua es el don más pequeño que hay. Es poderoso. No se está menospreciando, es poderoso. Pero el don de tener una conexión con Dios, el don de orar, el don de cántico, el don de hacer música, el don de obediencia, de ser obediente aunque me cuesta servirle a Dios, ese es el precio que yo tengo que pagar. Porque el Espíritu Santo no me va a abandonar. Yo soy testigo del poder de Dios y los milagros que Él ha hecho a mí a través del Espíritu Santo. Yo sola, tú me evalúas a mí, yo no puedo hacerlo. Dios es el que me hace ver bien a través del Santo Espíritu. Él me da poder, Él me da unción, Él me da sabiduría, entendimiento, me da poder, me da firmeza. Me hace que yo sea obediente, que no me deje llevar por las corrientes del mundo, que no me deje llevar por consejos de gente que no están sirviéndole a Dios, que no me deje llevar por gente que siempre están filosofiando. Eso lo hace el Espíritu Santo de Dios. Tú tienes que volver otra vez a activar el poder del Espíritu Santo en ti. El Espíritu Santo no se alejó de nosotros. Nosotros lo entristecemos. Nosotros hacemos cosas buscando nuestro propio placer, nuestro propio beneficio. Es lo que yo quiero, no es lo que Dios quiere, es lo que yo quiero. Y huimos de Dios. Y si tú huyes de Dios, tú nunca fuiste de Dios. Eso lo dice la palabra, no estoy diciendo yo. ¿Ok? Vamos para Romanos 8. Sí, lo dice la palabra, ¿verdad? Me tengo que cubrir con la sangre de Cristo. Vamos para Romanos 8. Y después le voy a llevar a Hechos. El domingo yo hablé sobre Hechos. Y quiero corregir algo que dije. Que para no causar confusión. Ok, Romanos 8, del 9 al 11. Dice así la palabra de Dios. Mas vosotros no viváis según la carne. ¿No es? Es que tenemos que hacer unos cambios. Tenemos que hacer unos cambios. No viváis según la carne, sino según el Espíritu. Nosotros no caminamos en la carne, no caminamos en la carne, caminamos por fe. Caminamos no por vista, sino por fe. ¿Ok? Sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. En otra palabra, si el Espíritu de Dios no mora en mí, yo no voy a caminar en el Espíritu. Siempre voy a buscar placer a la carne. Entonces yo me convierto en un hombre natural. Un hombre natural carnal. Y entonces el hombre carnal no percibe las cosas espirituales. Ni las puede escudriñar, ni las puede entender. Pero el hombre espiritual todo lo escudriña, todo lo juzga, pero no es juzgado por nada. Esa es la diferencia. El Espíritu Santo hace esa diferencia. Cuando tú tienes el Espíritu Santo en ti, ¿entiendes? Tú puedes percibir las cosas de Dios. Tú puedes saber lo que Dios quiere hacer contigo. A ti te da con ayudar a la iglesia como en Casa de Restauración. A ti te da con orar por las personas aunque no lo conozcas. Yo he orado por gente que yo no conozco. Dios me dice, ora por esto. A través del Espíritu Santo yo oro por eso. Yo no tengo que ver los resultados. Yo tengo que ser obediente a orar. La gloria es para Dios. Yo tengo que ser obediente a orar. Porque el Espíritu Santo es el que escudriña el corazón de Dios y el Espíritu de Dios es el que me pone a mí el querer como hacer la santa voluntad de Dios. ¿Amén? Así que,
Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, escuchen esto, no es de Él. No importa cuánta excusa tú des, no importa que si mi mamá me abandonó, que si mi papá me dio una pela, que si el esposo me dejó, que si aquel me engañó, que si los hijos no quieren servir, que si me dio cuantas enfermedades, que si me botaron del trabajo. Si tú tienes a Cristo en ti, tú vas a superar eso. Porque la Biblia establece y dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dios no solamente te hace pasar por eso, sino que te fortalece para que tú vayas al otro lado. Y dice que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Pero si tú no tienes el Espíritu Santo, no te vistas que no va. Lo dice ahí, búsquelo. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Punto. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Mi cuerpo ya no está haciendo, fiestando, bebiendo, fumando, prostituyendo, no estoy haciendo cosas que no voy a hacer. Entonces el Espíritu de Dios, el pecado no se enseñorea de mí. No es que yo no voy a pecar, no es que yo no voy a pecar, es que no se va a enseñorear de mí. No va a tener control sobre mi vida. Yo voy a controlar el pecado no me va a controlar a mí, eso lo hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo hace que el pecado no me controle a mí, sino que yo pongo el pecado bajo control. Así que todas las excusas que están por ahí corriendo, no es válido. Santo. Mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Tú haces cosas, Dios es justo y nosotros estamos llamados a la justicia. Dice que ninguna condenación hay para aquellos que han creído en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ninguna condenación hay. No hay condenación si hemos creído de verdad en Cristo Jesús. ¿Por qué no hay condenación? Porque el Espíritu Santo nos va a conducir a toda verdad, a toda justicia, nos va a exhortar, nos va a amonestar, nos va a dar revelación y nosotros vamos a tener dominio sobre el pecado. Santo. Aleluya. Pecaste una vez, 2 veces, 3 veces. Pide perdón y cambia tu actitud. No tengas remordimiento. Remordimiento es, me cogieron con las manos en la masa. ¿Y cómo yo salgo de esto ahora? ¿Qué yo me voy a inventar para salir de esto? Eso es remordimiento. Arrepentimiento es que si tú estás pecando, tú vas a parar de pecar, reconocer que estás mal, vas a pedir perdón y vas a cambiar tu forma de caminar. Vas a cambiar tu forma de ser. Vas a cambiar tu forma, vas a dejar la mentira, vas a dejar el engaño, vas a dejar la prepotencia, el orgullo. Cuando tú no tienes el Espíritu Santo, tú haces las cosas al revés, contrario a lo que Dios quiere. Pero cuando tú tienes el Espíritu Santo, aunque te duela, aunque ya tú sabes el resultado que va a ser, tú vuelves a hacer lo que Dios dijo que tú hagas. Y tú haces lo que Dios te dijo a través del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo te va a conducir a toda verdad y a toda justicia. Porque Dios tiene que hacer justicia contra la injusticia que te hicieron a ti. Y el Espíritu Santo te va a conducir a toda la verdad y a toda justicia. Dios va a hacer justicia, juicio sobre las personas que se levantaron contra ti. Así que te levántate. Activa el don del Espíritu Santo. Activa los dones del Espíritu Santo. Que Dios todavía está trabajando. Aunque nosotros no lo vemos, está obrando. Aunque nosotros no lo sintamos, está obrando. Hay una canción de Débora Velázquez, que en paz descanse. Cuando él siente su espíritu. Siento que tu espíritu me toca. No te puedo mirar, no te puedo tocar. Pero siente el Espíritu Santo. Y a veces en los afanes de uno cree que el Espíritu Santo se fue. Porque todos los días no es a la lengua solamente. Se cree que se fue, pero el Espíritu Santo todavía está ahí. Pero nosotros tenemos que activarlo. El poder del Espíritu Santo y dejar que Él obre en nosotros, en nuestro mundo espiritual, en nuestro hombre espiritual, libremente. Libremente. Y Dios tiene que llevarte, el Espíritu Santo te va a conducir a toda verdad y a toda justicia para poder hacer juicio contra las personas que te hicieron daño. Pero si tú te estancas y tú te sientas y no vas a hacer nada hasta que Dios no haga, Dios no va a hacer nada porque estás entristeciendo al Espíritu Santo. Tú tienes que dejar que Dios haga justicia contra las personas que se levantaron contra ti, contra las personas que te juzgaron, contra las personas que jugaron contigo. Pero eso lo hace si estás caminando en el Espíritu, a través del Espíritu Santo. Amén.
Y si el Espíritu Santo de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, mira qué fuerte es, levantó a Jesús de los muertos, mora en nosotros, el que le levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Dios va a hacer que tú vivas de nuevo. Dios va a traerte vida a ti nuevamente. El mismo poder que levantó a Jesucristo de los muertos es el mismo poder que te va a restaurar, ¿entiendes? A tu forma original para que tú puedas hacer la voluntad de Dios. Si Dios levantó a Jesucristo de los muertos, ese mismo poder del Espíritu Santo va a sanar tus heridas. Se va a secar las raíces de amargura. Tú tienes que activarlo. Te va a hacer perdonar a unos que te hacen daño. Va a hacer que tú los perdones. Y cuando tú los ves en problemas, el Espíritu Santo te va a mover, porque el Espíritu Santo tiene que hacer que tú ayudes a esa gente para él poder hacer juicio contra ellos. Amén. El Espíritu Santo te va a probar tu corazón a ver si estás sano. A ver si tú realmente dejaste la raíz de amargura, el coraje, la venganza. Entonces te va a usar a ti para tú a servir a esa persona, y esa persona va a entrar en juicio de Dios a través del Espíritu Santo. Dios siempre está a favor de nosotros. Dios siempre nos conduce a toda verdad y a toda justicia. Pero nosotros tenemos que activar el poder del Espíritu Santo. Bueno, vamos a Hechos 2, que es el sitio donde siempre estamos hablando del viento recio. Dios tuvo 40 días caminando con los discípulos y dándole instrucciones. Entonces le dijo a ellos que se fueran para Jerusalén y se quedaran allí hasta que viniera el Consolador. Y entonces se tardó, esta es versión de Carmen, ¿verdad? Se tardó ellos allá después que tuvieron 40 días que Jesús le habló, se le pareció, le habló, le dijo, Jesús ascendió al cielo. Y le dijo que se fueran para Jerusalén y se quedaran allí hasta que el Espíritu Santo viniera. Hechos, estando juntos, le mandó que se fuera la promesa del Padre, el cual le dijo, oirás de mí. Entonces, la promesa de Dios fue, dile a ellos que van a oír de ti, que ellos van a saber. Entonces dice, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. En otras palabras, si el Espíritu Santo no baja y se apodera de ellos no pueden evangelizar, ellos no pueden hacer nada, porque su sistema, nuestro sistema humano, no puede. Nuestro sistema humano no puede contra los demonios, nuestro sistema humano no puede contra el pecado, nuestro sistema humano no puede contra potestades del diablo. Nuestro sistema humano, sin el Espíritu Santo, nosotros no tenemos esa fuerza, ni esa resistencia. Y eso es lo que le está diciendo. Vayan para Jerusalén y quédense allí hasta que venga el poder del Espíritu Santo. No pueden hacer nada más hasta que no venga el poder del Espíritu Santo. Miren mi gente, si nosotros sacamos el Espíritu Santo de nuestras vidas, si nosotros lo entristecemos, si nosotros venimos, nos apartamos de Él, nosotros no podemos hacer nada. Vamos a ser hombres naturales. La iglesia es dirigida por el Espíritu Santo. La iglesia tiene poder por el Espíritu Santo. Nosotros hacemos lo que podemos hacer, sanar a los enfermos, orar por los enfermos, orar porque alguien se sane, orar por los muertos, orar por las necesidades. Eso es el poder del Espíritu Santo. Usted tiene que activarlo. Tenemos el trabajo, porque Dios puede querer como hacer su santa voluntad y nos da sabiduría, entendimiento, fortaleza. Nosotros con nuestro cuerpo podemos seguir adelante, porque Dios nos vivifica a través de su Santo Espíritu. Nos da vida a nuestra vida a través del Santo Espíritu. No es por nosotros. Si tú quitas el Espíritu Santo de ti, este cuerpo se cae. Se cae. Todas las enfermedades se acomodan ahí. Busca activar al Espíritu Santo, al poder del Espíritu Santo en ti. Busca activar el poder del Espíritu Santo. Olvídate del reconocimiento, olvídate del poder, olvídate de cuántas personas te dan like, olvídate de cuántas personas se conectan. Haz tú tu parte. Busca al Espíritu Santo de Dios. Busca que Dios te use con poder. Búscalo a través de la Biblia. Santo tú eres, Señor. Y dice, entonces los que habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en ese tiempo? Y él dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o los razones
que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Él está diciendo, vas a recibir poder del Espíritu Santo y ya ellos lo llevan a la carne. Entonces tú vas a restaurar a Israel. Entonces tú vas a hacer esto, la carne. Dice, no, ustedes, eso no es lo importante aquí ahora. Lo importante es que ustedes se preparen espiritualmente para recibir el Espíritu Santo. Eso es lo importante. Nosotros tenemos que prepararnos para caminar con el Espíritu Santo de Dios. Nosotros tenemos que desecharnos de todas cosas que no es de Dios. Porque una casa dividida no permanece. Hay gente que se cree que se le comieron los dulces a Dios. Hay gente que se cree que hicieron lo malo y que fueron más listos que Dios, pero busca su vida. Mira cómo está su vida. Dios dice el día, tuvieron allá en Jerusalén el aposento, que están 120 personas en un sitio reunidas para recibir el poder del Espíritu Santo. Ellos tenían que ponerse de acuerdo que Jesucristo era el Hijo de Dios. Era lo primero que tenían que hacer. Tenían que pedir perdón por no creerle. Pedro no le creía que Dios dijo que iba a hacer la iglesia, sobre él iba a hacer la iglesia, y ya Pedro quería sacar a Jesucristo y meterse él. ¿Cuánta gente nos quiere sacar los pastores y meterse ellos? ¿Cuánta gente nos quiere sacar los líderes y meterse ellos? Allá Tomás no creía ni en la luz eléctrica, y en aquel entonces no había. ¿Me entiendes? Yo tengo que meter la mano en las heridas de él. Para que toda esa cosa que tenía en la mente se fuera, tenían que estar unánimes juntos, que orando, hablando de lo que había pasado, pensando, pidiendo perdón por su falla, pidiendo perdón por haber no creído. Si andando con Jesús pecaron, se alejaron, hicieron cosas que no tenían que hacer, ¿entiendes? Y lo habían palpado, comían con él. ¿Cuánto más nosotros? ¿Cuánto más nosotros que estamos caminando por fe? Nosotros tenemos que volver otra vez a activar el poder del Espíritu Santo en nosotros. Mirar a dónde lo dejamos y activarlo. Nosotros creemos muy listos, nos creemos que sabemos mucho, creemos que nosotros sabemos más que Dios mismo. ¿Entiendes? Nosotros creemos que somos la casa editorial de la Biblia. ¿Entiendes? No. El Espíritu Santo te conduce a Dios. El Espíritu Santo te conduce a hacer cosas para Dios. El Espíritu Santo dice, entonces están en el aposento alto. Tuvieron ahí 10 días. Eran 50 días en total. 50 días después que mataron a Jesucristo y Él resucitó. Pasaron 40 días Él apareciendo en diferentes formas, aún en el aposento. Y después 10 días ellos tienen que estar ahí juntos. Unánime, juntos. Ponerse de acuerdo. Si la iglesia, los miembros de la iglesia no están de acuerdo, ¿me entiendes? El Espíritu Santo no se puede manifestar. Si los pastores no están de acuerdo con la palabra, el Espíritu Santo no se puede manifestar. Si la iglesia no tiene la misma visión y la misma misión, el Espíritu Santo no se va a manifestar. Nosotros tenemos que activar el poder del Espíritu Santo. Y a veces nosotros no tenemos eso. Pero tú ves a otra persona que está brillando, que está hablando, que está contenta, que está alegre, que tiene... Pues eso es manifestación del Espíritu Santo. Usted tiene que meterse con eso. No importa de qué iglesia usted haya venido. Lo importante es si tú aceptaste al Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador. Si tú lo aceptaste, tú estás sellado con el Espíritu Santo, tú tienes que activar el Espíritu Santo. ¿Cómo? Leyendo la palabra, orando, perdonando, buscando el rostro de Dios, cumpliendo con el propósito de Dios en tu vida. Santo. Ellos estaban unánimes juntos. Cuando menos se lo esperaban, vino el viento recio y los llenó. Llenó toda la casa donde estaban sentados. Lo más seguro estaban sentados orando. Tenían un solo sentir de mutuo consentimiento, manteniendo la unidad del grupo, todo una sola mente. Pero ¿qué pasa hoy día? Yo no quiero hacer eso que Dios me dijo, yo me voy para allá, a hacerlo allá. Yo sé que eso es de Dios, yo sé que Dios de esto, yo sé que Dios me da testimonio de eso, pero yo no lo quiero hacer. Si uno no está unánime juntos, el Espíritu Santo no se va a manifestar. Así que le toca a la iglesia levantarse y dejar que el Espíritu sea el que mueva a uno a hacer la voluntad de Dios. Y si Dios te dice a ti, haz esto, hazlo. Muchas veces me hace hacer cosas que yo no quiero hacer o yo creo que no vale la pena. Pero es que el Espíritu Santo me está conduciendo a toda verdad y a toda justicia. Y Él va a hacer juicio contra las personas que no hicieron. Entonces yo tengo que hacer mi parte para que Dios pueda hacer su parte.
Por eso necesitamos activar el poder del Espíritu Santo. Te va a dar sabiduría, te va a dar conocimiento. Entonces, una vez que tú tienes conocimiento, tú tienes poder. El conocimiento te da poder. Yo por lo menos trato que en el año yo leo 3 o 4 libros. Porque el conocimiento me da poder. Entonces yo puedo entender cuando la gente hace, yo puedo ver, mire, muchas veces yo puedo, bregando con la gente, yo puedo ver que las personas están haciendo, que son mentiras, que lo que está diciendo es mentira. Eso lo hace el Espíritu Santo, para que uno no caiga en lo mismo. Eso lo hace el Espíritu Santo, no lo hago yo. Eso lo hace el Espíritu Santo. Dice 1 Corintios 2, del 6 en adelante. Sabiduría espiritual. El Espíritu Santo te da sabiduría espiritual. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, que perecen. Estamos hablando de sabiduría que los demonios ahora mismo no entienden. Y que no pueden entender lo que Dios está haciendo. Nosotros desatamos una palabra a través del Espíritu Santo que aún los demonios no entienden. Y las personas que están en la carne no lo entienden. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterios. Eso lo hace el Espíritu Santo. En la sabiduría que el Espíritu Santo te da, es un misterio de Dios. Es Dios revelándote el propósito de Él, que Él quiere que tú hagas en ese tiempo que Él te puso. En ese sitio que Él te puso. Pero a veces nosotros resistimos. Queremos resistir. No queremos hacer lo que Él dice porque la mente mía puede más que la del Espíritu Santo. Ese es nuestro error. No. Aquí lo dice. Dice, hablamos sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría oculta. Eso lo da el Espíritu Santo. El cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Lo que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. Porque si le hubiesen conocido, nunca hubieran crucificado al Señor de gloria. Si ellos hubieran sabido que era salvación para el mundo, que Él era el Redentor, que Él era el Salvador, no lo hubieran crucificado. Lo hubieran dejado chilling. Sigue por ahí caminando. Pero como no tenían el Espíritu de Dios, no tenían la sabiduría de Dios, no conocían los misterios de Dios, no conocían aún la Escritura, pues ellos hicieron lo que tenía que hacer la carne. ¿Cuántas veces nosotros hacemos lo mismo? Nos ponemos bastante chuletingui. Parecemos una chuleta cancán. Es lo que yo digo, porque yo lo digo, porque yo lo digo, porque yo estudié, porque yo viajé, porque a mí yo sé más que nadie. Eso no es sabiduría del Espíritu Santo. Muchas veces la sabiduría del Espíritu Santo que te da a ti es, cállate, no digas nada. No digas nada. Yo sé que tú le puedes contestar, pero déjalo. Entonces Dios te hace ver, el Espíritu Santo te hace ver la condición espiritual de esa otra persona. Y entonces cuando tú ves la condición espiritual de esa persona, tú sientes compasión. Porque tú dices, tanto tiempo en la iglesia, tanto que quiere pasar con ficha y mira la condición espiritual que tiene. Y entonces te vas a poner a orar por esa persona, por la salvación de esa persona. Eso lo hace el Espíritu Santo de Dios. Porque te da una sabiduría, un entendimiento que carnalmente tú no puedes entender. Si tú te crees que tú tienes algo grande, que tú estás haciendo algo grande, es porque tú tienes el Espíritu Santo. Eso tú tienes que bajarle 2 y saber que es Dios a través de ti. Porque sin el Espíritu Santo no lo podemos mover. Amén. Dice, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Dios prepara unas cosas para unas personas específicas, para que esa persona específica lo haga a través del Espíritu Santo. Muchas cosas de las que yo hago, si fuera por mí misma, yo no lo podía hacer. Yo no lo puedo hacer. Yo reconozco que no lo puedo hacer. Dios me da unas ideas, me pone unas cosas en la mente y yo digo, ok, ¿cómo lo hago? Y el Espíritu Santo me va a hablar y me va a decir si yo obedezco. Y si tengo un corazón de servicio, un corazón lleno de gozo, de amor. ¿Tú sabes cuántas veces han tratado de poner, quitar raíces de amargura o quitar el gozo? El gozo te da fortaleza. El amor todo lo soporta, todo lo puede, todo lo perdona. Nosotros tenemos que entender los dones del Espíritu Santo y lo que contienen. Por eso necesitamos el Espíritu Santo, para que nos digan. Dice aquí, pero Dios nos las reveló a nosotros, ¿cómo? Por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña. Escuchen esto. El Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios.
Marque eso. Primera de Corintios 2, del 6 en adelante. El Espíritu escudriña todo, aún lo profundo de Dios. Aún las cosas más profundas de Dios mismo. Lo escudriña el Espíritu, lo escarba a ver qué es lo que Dios quiere que haga. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre? El Espíritu que está en nosotros se conecta al Espíritu de Dios y el Espíritu de Dios nos dice a nosotros que nosotros tenemos que hacer. Por eso nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Porque el Espíritu de Dios se conecta a nuestro espíritu. Y el Espíritu viene y recibe el mensaje del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo se lo manda al alma y el alma lo ejecuta a través del cuerpo. Mira qué profundo es eso. Qué misterio grande es ese. Si tú no eres de Dios, tú no vas a tener el Espíritu Santo. Por lo tanto, no vas a pasar por esto. No vas a entender. Porque el hombre carnal no percibe las cosas espirituales. Solamente el hombre espiritual todo lo juzga y no es juzgado por nada. Porque está conectado con el Espíritu Santo. Dice aquí, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios si no es por el Espíritu de Dios. Activa el Espíritu Santo en ti y tú vas a saber qué planes Dios tiene para ti. ¿Qué planes Dios tiene para tus hijos? ¿Qué planes Dios tiene para tu hogar? ¿Qué planes Dios tiene para tu esposo? Activa el poder del Espíritu Santo en ti. Mira a ver dónde lo dejaste. ¿Qué hiciste? ¿Por qué lo cambiaste? ¿Por un trabajo? ¿Por más dinero? ¿Por reconocimiento? ¿Por poder? ¿Por estatus? Mira a ver por qué tú cambiaste la función del Espíritu Santo en tu vida. Y búscalo. Santo. Y no, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Por lo cual hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con lo que enseña el Espíritu de Dios. ¿Tú te crees que por mi propia sabiduría yo puedo estar aquí hablando de ustedes? ¿Usted se cree que por mi propia sabiduría y mi condición de mente y todo eso yo puedo hablarle a ustedes las cosas? Yo le hablo porque el Espíritu Santo está ahí. Y me hace explicarle a ustedes la palabra, interpretarle la palabra a través del Santo Espíritu. Y el Espíritu que está en usted se conecta al Espíritu de Dios. Y entonces usted entiende lo que yo estoy hablando. Si no va a ser palabras huecas. Ay, otra vez hablando del Espíritu Santo. Ay, es una fuerza. Ay, eso no existe. Pero el Espíritu de Dios hace que lo profundo de nuestro ser reciba la palabra. La gente que está caminando en la carne no entiende esto. Si ellos no lo pueden tocar, no lo pueden ver, no lo entienden. Lo analizan y buscan la lógica. Pero la revelación del Espíritu Santo nos lleva a otro nivel. A entender las cosas de otra forma. Amén. Sino que lo que enseña el Espíritu, acomodando lo espíritu a lo espiritual. Acomodando lo espiritual a lo espiritual. Lo espiritual se conecta y me conecta con Dios. Entonces yo sé que Dios quiere que yo haga. Muchas veces nosotros queremos hacer. A veces Dios dice, calítate, quédate quieta. No hagas nada. No digas nada. Es más, vete para la casa y no salgas ni hables con nadie. Ponte a leer la Biblia, a orar, a meditar en mí, que yo me voy a ocupar. Porque lo espiritual se une a lo espiritual. Y lo espiritual se une al Espíritu Santo para hacer la voluntad de Dios. Porque el Espíritu Santo escudriña lo más profundo de Dios. Dios tiene propósito y Él tiene que llevar a cabo su propósito. No es responsabilidad mía hacer todas las cosas. Es responsabilidad mía dejarme guiar por el Espíritu Santo que mora en mí. Porque Él es el que me conduce a toda verdad y a toda justicia. Pero el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu de Dios. Es que ella estudió, es que habla tan bonito. Es que ella dice, eso no es así. Es que el hombre natural no percibe las cosas de Dios, del Espíritu de Dios. ¿Ok? Porque para eso es locura. No, si yo no trabajo, yo no hago esto, yo no hago aquello, no se me va a dar. Es locura. Y no las puede entender porque han de discernirse espiritualmente. Usted ha visto una persona que dice, mira, yo percibo de parte de Dios decirte esto. Esto es así, así, y Dios dice que tiene que hacer esto. El hombre carnal dice,
otro buscón más. Pero cuando es de Dios, cuando la persona es espiritual, sí percibe las cosas espirituales. Eso es de Dios. Yo lo identifico. Yo sé que es el Espíritu Santo. Voy a meterme con Dios. Voy a hacer lo que Dios me dijo que hiciera. Amén. Dios te bendiga, María. ¿Cómo estás? ¿Cómo está tu esposo? En cambio, el Espíritu juzga todas las cosas, pero no es juzgado de nadie. El Espíritu de que está en nosotros juzga todo. Vamos a ver qué Dios dice. Vamos a ver qué dice la palabra. Esto se va a dar. Esto es voluntad de Dios. Vamos para la palabra. Pero no es juzgado por nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Usted tiene la mente de Cristo. Usted está actuando como Cristo quiere que usted actúe. Usted activó el poder del Espíritu Santo en usted nuevamente. Sí, me hicieron esto, aquello, me botaron de la iglesia, el pastor se levantó contra mí, los líderes, bla, 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 bla. Pero si tú tienes el Espíritu Santo en ti, tú encabulla y vuelve y tira. ¿Tú sabes cuántas veces yo te he dicho que continuar? Empezar de nuevo. Encabulla y vuelve y tira. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es nuestro ayudador. Esto es nuestro consolador. Es nuestro guía. Nos da dones espirituales para poder hacer la labor que Él quiere que nosotros hagamos. Si nosotros no estamos buscando el bienestar de nosotros, estamos buscando realmente el bienestar para glorificar a Dios, estos dones se van a ir incrementando en nosotros. Va a seguir creciendo en nosotros estos dones. ¿Ok? Produce frutos en nosotros. Nosotros damos frutos de los dones del Espíritu Santo. Eso lo hace el Espíritu de Dios. En de darle un baño de lengua a alguien, tú vienes y te quedas callado, le dices Dios te bendiga de corazón. Eso es fruto del Espíritu Santo. Y tú estás dando lugar que el Espíritu Santo juzgue a esa otra persona. Tú estás acumulando ascuas sobre su cabeza. Cuando tú usas los dones del Espíritu de Dios para honrar a Dios. Cuando tú te dejas guiar por el Espíritu Santo. ¿Ok? Nos revela la palabra de Dios. Nos resuelve, nos dice la verdad. La persona está hablando una cosa y tú estás escuchando otra, tú estás entendiendo otra. Y la persona está hablando una cosa y el Espíritu Santo está revelando otra. Lo que damos consejería, vemos eso muchas veces. Y Dios nos revela las cosas. Nos da capacidades y entender la palabra, de amar, de entender al enemigo, de amar al enemigo, de hacerle un favor al enemigo de nosotros. Nos da la capacidad de perdonar, que no se nos quede nada dentro. Y borrón y cuenta nueva, ya. Limpié el closet. Esa persona ya, lo perdoné. No voy a seguir con lo mismo. No voy a seguir pensando en lo mismo. Nos ayuda a hablar en lenguas. Debemos examinarnos, a ver qué estamos haciendo con el Espíritu Santo. Debemos activarlo a Él. Él tiene una voluntad, Él es una persona, tiene unos atributos y tiene unas cosas que nosotros necesitamos, que nosotros también tenemos. ¿Okay? El Espíritu Santo tiene unas cosas que nosotros también tenemos. Por eso que Dios pudo Jesucristo pudo enviar al Espíritu Santo a vivir en nosotros. Jesucristo vivió entre nosotros, pero el Espíritu Santo vive en nosotros. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo tiene unos atributos personales como nosotros. Tiene conocimiento, tiene una voluntad, tiene emociones. Se le atribuye acciones. Él va a accionar a través de nosotros. Y nosotros vamos a poder hacer la acción que Él quiere a través de la voluntad de Dios. Amén. Hace la voluntad de Dios a través de nosotros todo el tiempo. Por eso necesitamos actuar. A veces la gente está dándole dinero, están llevando ropa. Es la voluntad de Dios. ¿El Espíritu Santo te envió o es para tú verte bien? Es para tú verte bien. ¿Tú quieres estar en la posición de la iglesia para tú verte bien o es el Espíritu Santo que te está guiando a hacer las cosas porque tú eres un canal que Dios va a usar a través de su Santo Espíritu? Va a usar tu cuerpo para que tú hagas lo que Dios quiere que se haga aquí en la tierra. Sin el Espíritu Santo la iglesia no camina. Si el Espíritu Santo no está en una iglesia, es un club social. Es una reunión de gente que están ahí para socializar. Tiene que haber presencia de Dios. Tiene que haber chequiná de Dios ahí. Sin el Espíritu Santo la iglesia no crece. Sin el Espíritu Santo la gente no se transforma. Sin el Espíritu Santo la iglesia es un edificio
no tiene vida. Tenemos que activar el poder del Espíritu Santo en nosotros. Tenemos que buscar de Dios. Señor, ¿para qué tú me llamaste? ¿Qué yo hago aquí? Porque yo tengo que estar aquí. Espíritu Santo, yo le digo, Espíritu Santo, háblame. Dime qué tú quieres que yo haga. Dime, dame la fuerza para darle el estudio bíblico. Dame el conocimiento. Dame la sabiduría para poder entender lo que tú quieres que yo le diga. Ayúdame a poner la mesa correctamente para que la gente se alimente, para que la gente sepa lo que Dios quiere que se haga en estos tiempos. Eso lo hace el Espíritu Santo. Si fuera por mí, yo estuviera durante el día en la playa como un bacalaíto, chilling. Estuviera ahora mismo en Netflix, o estuviera en el teatro, o estuviera visitando a alguien. Pero el Espíritu Santo tiene urgencia que usted sepa que Él quiere activarse en tu vida. El Espíritu Santo tiene urgencia que tú sepas que todavía Él está activado hoy. Y que todavía Él quiere usarte a ti con poder. Todavía Él quiere hacer cosas a través de ti. Todavía el sello de Dios, el sello de Dios del Espíritu Santo todavía está en ti. Actívalo. Devuelve el gozo de la salvación. Aviva el fuego que hay en ti. Busca del Señor. Te pecaste. Cometiste la pata 50 veces, pide perdón. Esa es la clave. Pide perdón. No sigas añadiéndole más a la causa. No sigas repitiendo los mismos errores. No sigas diciendo las mismas cosas que son mentiras. No sigas autoengañándote. No hagas de cuenta que tú no sirves, que no vales para tener una excusa para no servir a Dios. Activa el poder del Espíritu Santo. Y tú verás cómo va a fluir las lenguas, va a fluir las cosas que tú necesitas hacer, cómo la iglesia va a crecer, cómo tú vas a crecer en el Señor y cómo Dios te va a poner en gracia. ¿Por qué? Porque si de lo poco tú eres fiel, sobre lo mucho Dios te pondrá. Olvídate de la gente que te abandonaron, olvídate de la gente que no te llaman, olvídate de la gente que ya no te quiere. Tiempos nuevos. Las cosas viejas pasaron, Dios está haciendo cosas nuevas. Deja que el Espíritu Santo juzgue las cosas y te haga justicia. Pero actívalo en tu vida. ¿Estás esperando un milagro? Activa el poder del Espíritu Santo a través de la oración, la lectura bíblica y el estudio de la palabra. Amén. Y también tira un ayuno de vez en cuando. Tira un ayuno de vez en cuando. Para que la carne baje y el Espíritu se fortalezca. Amén. Oremos. Padre Santo, Padre Hermoso, te quiero dar gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por el poder del Espíritu Santo. Señor, se activa el poder del Espíritu Santo en tu pueblo. Se activa nuevamente. Devuélvele el gozo de la salvación. Aviva el fuego de la palabra, Señor. Devuélvele el primer amor, Padre Santo. Señor, tú no nos has dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio, Padre amado. Tú todavía estás buscando a las personas que aceptaron al Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Todavía estás buscando que activen el poder del Espíritu Santo en ellos. Que el hombre espiritual en ellos se active, se conecta al Espíritu tuyo. Porque tu Espíritu, Señor Santo, escudriña los propósitos tuyos, los más profundos de tu ser. Señor, enséñanos a alejarnos un poco de las redes sociales y meternos más en la presencia tuya. Enséñanos nuevamente, Señor, a través del Espíritu Santo a leer tu palabra. Enséñanos nuevamente, Señor, a doblar rodillas, a orar, Señor, 15 minutos, media hora, 1 hora. Enséñanos nuevamente a través de tu Santo Espíritu a ayunar, Padre Santo. Según nos quedamos sin comer, Padre amado, horas por hacer unos laboratorios o por ir a un médico, Señor. O Señor, que también seamos activos para ayunar, Padre amado. No solamente a pasar hambre, sino meternos en tu palabra, buscar de tu poder, Señor. Escudriñar cuál es lo que tú quieres que nosotros hagamos. Enséñanos a pedir perdón y perdonar, Padre Santo. Que es la primera piedra de tropiezo que nosotros tenemos, Señor. Tenemos que perdonar, Señor. Porque una casa dividida no va a permanecer, Padre amado. Se cae. Una casa dividida se cae. Señor, yo te pido que se active en el nombre de Jesucristo. Nombre que sobre todo nombre, el poder del Espíritu Santo en cada uno de ellos que realmente aceptaron al Señor Jesucristo como Señor y Salvador. En el nombre de Jesús, que haya un avivamiento, Padre amado. Que haya unas actividades en la iglesia. Que haya un viento recio en la iglesia, Señor. Y llegue el poder del Espíritu Santo y transforme a la gente.
Todo esto yo te lo pido sabiendo por tu palabra, poniéndome de acuerdo con el Espíritu Santo, poniéndome de acuerdo con tu palabra, que esto va a ser así. En el nombre de Jesús, para tu honra y gloria. Amén, amén, amén. Es la voluntad de Dios que usted sea lleno del Espíritu Santo. Es la voluntad de Dios que usted active el Espíritu Santo nuevamente. Dios te bendiga, Lorna. Gracias por conectarte. Es la voluntad de Dios que usted active el poder del Espíritu Santo en usted. Actívalo. Usted lo necesita. Sin el Espíritu Santo usted no va a poder. Se lo digo yo. Yo he pasado por muchas cosas, pero a través del Espíritu Santo he tenido victoria. Porque somos más que victoriosos en Cristo Jesús. Más que victoriosos. Amén. Así que esta noche, cuando vea su cama y usted termine el día orando, pídele al Espíritu Santo que se meta en su vida, que se active nuevamente. Que coja otra vez el lugar dentro de tu vida. ¿Entiendes? Pide perdón si tienes que pedir perdón. A veces nosotros nos hacen cosas y nos llenamos de coraje y también tenemos que pedir perdón por eso. Para que así el Espíritu Santo haga justicia. El Espíritu Santo va a hacer justicia a tu causa si tú dejas que Él se mueva. Amén. Así que Dios le bendiga, Dios le guarde. Gracias por conectarse. Que la paz de Cristo sea con ustedes. Shalom.